Descubre una hora de relatos escalofriantes de bosques malditos, historias aterradoras reveladas. Elena siempre había tenido miedo de las sombras que se cernían sobre su pequeño pueblo. Pero esa noche, al regresar de su turno en el hospital, la oscuridad le ofreció un escalofrío que heló su sangre. Las luces del pueblo parpadeaban como luces de una vela ante un viento helado, y su corazón latía con fuerza en su pecho. Cuando llegó a casa, encontró a su hijo Diego con una mirada perdida. Susurros flotaban en el aire, y un rayo de lunas brillantes se reflejaba en sus ojos. «Mamá, estoy jugando con mi amigo», dijo con una sonrisa inquietante. Esa sonrisa, la imagen de su pequeño se distorsionaba en su mente, como si algo lo estuviera tomando de a poco, y la intranquilidad se infiltraba en cada rincón de su ser. «¿Amigo?», preguntó Elena sintiendo cómo su estómago daba un vuelco. De repente, la risa de niños resonó en su cabeza, ecos de algo que jamás debería haber escuchado. Dios, eso no era normal. Esa risa se transformaba en eco, como un canto lejano de lo que alguna vez fueron aquellos inocentes momentos en la infancia. El amigo imaginario se volvió un grito desgarrador que atravesaba la noche. A medida que pasaban los días, Elena notó cambios en Diego. Su alegría se oscureció, y sus ojos, que solían brillar con curiosidad, se llenaron de algo oscuro. Mencionaba a las sombras que se escondían en el bosque de las almas, un lugar que los vecinos evitaban. El clima en el pueblo comenzó a cambiar. Murmullos crecían entre las calles polvorientas. Niños desaparecidos. La madre sola albergaba angustia. «¿Qué augura esto?», pensó su corazón, apretándose en su pecho como un puño cerrado. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Esa tarde, mientras Diego seguía hablando en su idioma de sombras, Elena tomó la resolución de confrontar sus temores. «Voy al bosque», se repitió como un mantra. Cada paso que daba hacia el bosque de las almas era un paso hacia lo desconocido, sus latidos resonando como tambores en sus oídos. Al entrar, una sensación opresiva le envolvió. Las sombras parecían danzar a su alrededor, susurrando secretos prohibidos. Elena sintió que la bipartición entre su sentido de protección hacia Diego y el abrumador miedo que la asediaba aumentaba cada vez más. Y entonces escuchó risas lejanas, susurros desgarradores de niños perdidos atrapados entre lo tangible y lo etéreo. La confusión se apoderó de ella y una visión clara de lo que podía ocurrirle a Diego brotó en su mente. Desesperada, miró a su alrededor, sintiendo que las sombras la acechaban cada vez más. «No pueden llevárselo», gritó con todas sus fuerzas, pero la oscuridad se hizo eco de su dolor, y lo que alguna vez fue un lugar de sueños se transformó en un carnaval de terror. ¿Qué secreto oscuro escondía el bosque y qué papel jugaba su inocente Diego en esta pesadilla? Mientras las sombras tomaban forma, Elena se dio cuenta de que el verdadero horror estaba solo a un susurro de distancia.
preguntó, intentando que su voz no temblara, pero ya no había respuestas. Solo el silencio implícito de la noche y las sombras que se acercaban a su alrededor. Las risas volverían, más fuertes, más entusiastas, y el aire dejó de moverse. De pronto, una figura emergió de las sombras. No era un niño, era una entidad, una silueta que se retorcía, con ojos brillantes que emitían una luz escarlata. Elena sintió su aliento helado mientras la figura avanzaba hacia Diego, quien sonreía como si hubiera estado recibiendo a un viejo amigo. «Ven, juguemos», dijo el niño, con una voz que hacía eco de un terror antiguo. Elena comprendió que había llegado demasiado lejos. En su pecho, la furia por salvar a su hijo ardía. «¡Diego, no!», gritó, pero la criatura ya se acercaba. La chillona risa de los niños flotaba como un mantra en el aire, llenando el bosque con un retumbar demoníaco. La sombra extendió su mano y en ese instante, Diego giró su cabeza bruscamente, la sonrisa ahora transformada en una mueca de locura. Era una invitación a lo que no podía ser. «Esto es solo el comienzo», murmuró la sombra. Mientras la figura se acercaba, un nuevo terror se gestaba en el aire. ¿Podría Elena salvar a su hijo? ¿O se convertiría ella misma en una sombra más del bosque? Con sus nuevas decisiones por tomar, la oscuridad parecía cerrarse. En el silencio abrumador, una pregunta resonó con fuerza en su mente. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para recuperar a Diego? Una explosión de terror recorrió a Elena al ver la mano de la sombra casi alcanzar a Diego. En un impulso, la tomó por el brazo, tirando de él con toda la fuerza que le quedaba. «Ven, hijo», gritó, pero su voz se ahogó en un grito desquiciado que resonó en el aire oscuro. Diego, sin embargo, no se movió. Su cuerpo estaba rígido, como si una fuerza invisible lo mantuviera en su lugar. La sombra sonrió, dejando al descubierto un destello de dientes amarillos. «Él me pertenece ahora», susurró, una voz gutural que hirió los oídos de Elena. La desesperación afilada la empujó a retroceder, instintivamente cubriendo a Diego con su propio cuerpo. «No, no, no». La negación se convirtió en un mantra. La sombra reía, un eco que desgarraba el silencio como si lo disfrutara. Elena sabía que tenía que actuar. La leyenda que había escuchado de niña la aterraba, pero ya no había lugar para el miedo. Corrió hacia un arbusto cercano y, aferrando una rama seca, se la lanzó a la figura oscura. La sombra la detuvo en el aire. De repente, la rama crujió y se convirtió en polvo. «Te creíste fuerte, humana», se burló la entidad, girando su rostro, sus ojos enrojecidos centelleando con deseo. «Tu hijo es mi juguete». Elena sintió que el aire se le escapaba. Mientras Diego permanecía inmóvil, su rostro transformado en una máscara de felicidad distorsionada, su mente corría en busca de una salida. «No eres él», gritó, viendo aquel rostro familiar que se había vuelto ajeno. «Diego, escucha, tú eres mi hijo». Un estremecimiento recorrió la espalda de Diego, pero sus ojos, esos ojos vacíos, seguían observando a la sombra. Elena tomó una decisión. Tenía que intentar llegar a él, buscar lo que quedaba de su hijo en ese cuerpo poseído. «Diego, recuerda el día que nos perdimos en la playa». Su voz resonaba en la penumbra. «Tú construiste un castillo y yo te prometí que siempre estaría contigo. ¡Siempre!». Por un momento, una chispa de lucha brilló en los ojos de Diego. La risa de la sombra se convirtió en un rugido de furia. «No puedes atraparlo así», despotricó, y atacó a Elena con una oleada de oscuridad. Ella, sintiendo el contacto helado, se enfrentó a una marea de sombras que intentaban envolverla, y luchó con la fuerza de una madre desesperada. El tiempo parecía detenerse mientras Elena enfocaba toda su energía en su hijo. Luchó no solo contra la sombra, sino también contra la soledad y el miedo que se apoderaban de su corazón. «Recuerda nuestro hogar, tus juguetes y el amor que sentimos juntos», suplicó ella, casi con lágrimas en los ojos. ¿Podía su amor romper el hechizo? Tras esa lucha interna, un grito, un sollozo escapó de los labios de Diego. La sombra pareció tambalearse,
debilitada por una luz tenue que comenzaba a emanar del chico. «¡No! ¡Esto no puede suceder!». La sombra se retorció, aterrorizada. Elena no podía permitir que retrocediera. Por un instante, el aire se sintió más ligero, como si el bosque mismo contuviera la respiración ante la batalla inminente entre la luz de la esperanza y la oscuridad primitiva. «¡Diego, regresa a mí!», gritó, y el eco de su amor resonó por todas partes. La sombra se detuvo, el hechizo vaciló, pero en el último momento algo cambió. En un movimiento rápido, la sombra se abalanzó sobre el cuerpo de Diego, intentando arrastrarlo de vuelta hacia la oscuridad. Elena dio un paso adelante, preparada para arriesgarlo todo. Y entonces, una voz resonó en su mente, clara y poderosa. ¿Estás dispuesta a sacrificar todo, incluso tu propia vida, para salvar a Diego? La decisión pesaba en su corazón. ¿Qué haría? ¿A dónde la llevaría esto? Con el bosque expectante, Elena cerró los ojos, lista para enfrentar la oscuridad. ¿Qué ocurrirá a continuación? La respuesta podría cambiarlo todo. Elena abrió los ojos, miró a la sombra, y en su interior un fuego empezó a arder. «Sí», respondió con determinación, «estoy dispuesto a todo». La sombra, consciente del poder que emanaba de su decisión, se sacudió y dejó escapar un grito, un sonido desgarrador que tuvo ecos en el viento. Esa aceptación, ese momento de claridad pareció romper el encantamiento que había mantenido a Diego cautivo. El bosque reaccionó, los árboles crujieron como si trataran de liberarse del yugo de la oscuridad, y la luz, aunque tenue, comenzó a reunir fuerzas alrededor de Elena. Ella, con el corazón palpitante, avanzó, sintiendo cómo la sombra se retiraba poco a poco, visiblemente angustiada. «Este amor no es suficiente para ti», gruñó la entidad, ahora mostrando su verdadera forma, un torbellino de oscuridad, con rasgos distorsionados que fluctuaban y cambiaban como si fueran humo. «Te tomaré todo, hasta el último aliento». Elena sintió el frío intenso de la sombra acechando su piel, pero continuó reuniendo recuerdos. «Diego, lucha conmigo», gritó. Cada palabra que pronunciaba formaba un escudo, una barrera que protegía a su hijo del abrazo mortal de la oscuridad. De pronto, la figura en estado de trance de Diego titubeó. Su rostro, aunque visiblemente feliz y sereno, se tornó en un lienzo de conflicto. Ella pudo ver sus labios moverse, susurrando su propio nombre. «¡Mamá!», gritó en un estertor, como si despertara de un profundo sueño. La sombra lo sintió, y en un intento por volver a atraparlo, arrojó una senda de oscuridad hacia él. Mirando a su hijo, Elena vio el terror en sus ojos, y comprendió que la intervención decidida de Diego era la clave. «Recuerda, hijo, eres más fuerte que esto». En ese instante de revelación, Diego empezó a luchar contra el control del ser oscuro. «No, no me dejes ir». El súbito interés de la sombra en devorar su esencia se transformó en un frenesí de rabia. «Resiste, Diego, eres mi todo, y siempre lo serás». Las palabras de amor fluyeron como un torrente, iluminando el bosque que una vez había cargado con la oscuridad. Una luz radiante comenzó a surgir desde el centro del alma de Diego. El pulso del bosque se sincronizaba con el corazón de Elena, creando un eco que resonó contra los árboles. Al ver que su fuerza se desvanecía, la sombra gritó y se volvió hacia Elena, quien había asumido el rol de protectora de su hijo. «No puedes destruirme», aulló en un grito que heló la sangre. «Pero el amor también lo es», replicó Elena alzando la mano en señal de desafío. En un acto desesperado, la sombra se lanzó hacia Diego, y el hijo, en un último esfuerzo, por fin liberó un grito que atravesó la oscuridad. «¡Mamá!». La unión de sus voces, su amor, resonó en el aire con tal fuerza que el bosque empezó a cobrar vida.
Las hojas crujían, el viento aullaba, y las sombras retrocedían como si un sol naciente estallara en el cielo. El miedo, la desesperación y la tristeza fueron absorbidos por esa luz deslumbrante. Y entonces, lo impensable. Un portal oscuro se abrió en el corazón de la sombra. La risa burlona se desvaneció, sustituida por un lamento de desesperación, cuando la esencia oscura comenzó a absorberse en sí misma, consumida por la luz que crecía en la unión entre madre e hijo. ¡No!, gritó con un eco que resonó en el horizonte. Y en el último instante, la sombra se desvaneció en un torbellino de gritos apagados. El silencio que siguió fue sobrecogedor. Elena, temblando, se giró hacia Diego. «¿Diego? ¿Estás bien?». Su voz temía la respuesta. Pero el rostro de su hijo, aunque exhausto, portaba una luz renovada. «Estaba perdido, mamá», respondió en un susurro. Pero entonces, lo que había sido un momento de alivio se tornó en un escalofrío. Una sombra ya no visible parecía asomarse a la distancia, en las copas de los árboles, retorciéndose silenciosamente. «No hemos terminado aquí», murmuró la sombra desde las sombras que aún persistían, dejando claro que el viaje apenas comenzaba. Elena sintió el horror helado de la realidad. La batalla apenas había comenzado. ¿Qué nueva oscuridad acechaba entre los árboles, esperando su momento? El bosque, aunque aún reverberante con la luz del amor entre madre e hijo, estaba lejos de ser un lugar seguro. Elena frunció el ceño al sentir un estremecimiento en el aire, un cambio sutil que desplazaba la calma por una inquietante, tensa expectativa. Diego se acercó a ella, sus ojos brillando con la fragosa insistencia de los recuerdos que aún lo atormentaban. «Mamá, hay algo que no comprendo», murmuró, su voz apenas un susurro, como si el mismo aire conspirara en su contra. La madre, tomando su mano, sintió su pulso acelerado y sudor frío empapando su frente. No era solo el cansancio, había algo más en su mirar, una sombra que aún no se había desvanecido del todo. «Lo sé», respondió Elena, tragando el miedo que amenazaba con desbordarse. La presencia oscura que se arrastraba entre los árboles parecía ganar fuerza, como si el propio bosque fuera un aliado de su aterradora voluntad. A un lado, las sombras mantenían sus formas, irregulares y cambiantes, aparentemente danzando al son de una melodía maldita. En un súbito arranque de valor, Elena dijo: «No podemos quedarnos aquí, Diego. Debemos encontrar la salida». Sin embargo, el eco de su voz se vio arrastrado por un viento helado que la rodeaba como una tenue neblina. A medida que avanzaban, el crujir de las hojas se tornó en un murmullo, un coro de susurros diseminados que parecían hablarle a la mente. Pero, ¿qué decían? De pronto, un grito desgarrador cortó el aire, haciendo que ambos se detuvieran en seco. Era un sonido inhumano, un lamento que desencajó su corazón. «Fue él. Diego, debemos irnos». El instinto maternal de Elena se encendió como una chispa en la oscuridad. Pero Diego se quedó inmóvil, atrapado en un trance. «Lo siento, mamá. Tengo que ver». La luz que guiaba su espíritu comenzaba a apagarse, oscureciéndose por la nostalgia de un pasado que lo llamaba. Elena sintió el terror atravesar su cuerpo. No podía permitir que la sombra lo reclamara otra vez. «¡Diego!», gritó, desesperada. «¡Despierta! Estoy aquí. Soy tu madre. Ven conmigo». Pero la sombra en el aire se arremolinaba, acercándose cada vez más, tomando formas más definidas. Figuras de personas que ella ya no podía reconocer, rostros que parecían querer atraparlos. Una corriente fría soplaba entre ellos, trayendo consigo susurros de advertencia, como si la misma tierra exigiera que se quedaran en su oscuro abrazo. Con un súbito movimiento, las figuras sombrías comenzaron a acercarse, estirando sus manos hacia Diego. Tenía que actuar. Elena se lanzó hacia su hijo, empujándolo con fuerza. «Ve, corre»,
No mires atrás. Diego titubeó, luchando contra la tentación de regresar. En ese instante la sombra pareció cobrar vida, rugiendo mientras crecía en tamaño, encontrando fuerza en la indecisión de él. «¡No te vayas!», aulló, y fue como si el bosque lo suplicara, su voz resonando entre las ramas. «¡Mamá!». La palabra estalló en el aire, y el impulso de amor fue el último hilo que ató el destino de ambos a la sombra. Sin esperar más, Elena lo tomó de la mano y corrieron juntos, atravesando un túnel de ramas, emoción y miedo entrelazados. Pero el suelo debajo de ellos comenzó a temblar, incluso la tierra parecía reaccionar a su intento de escape. «¡No! ¡No pueden irse!», aullaba la sombra, su presencia denso como la niebla. Cuando sintieron que la oscuridad los alcanzaba, un estallido de luz se manifestó de nuevo. Era un último bastión de esperanza, pero no estaba claro si duraría. En un acto desesperado, Diego se volvió hacia su madre. «¿Y si no logramos escapar?». La pregunta lo atravesó, y el eco de su voz todavía resonaba en el aire. Elena, sintiendo la carga del futuro incierto, dejó escapar una lágrima. «Siempre lucharé por ti». Y entonces, en medio del caos, un nuevo grito, pero esta vez de risa irónica. Provenía de lo profundo del bosque. La sombra se movía ahora con facilidad, persiguiéndolos con ansias insaciables. Mientras corrían, un destino oscuro se dibujaba en el horizonte. Un destino que los llevaría a una verdad escalofriante y reveladora, porque lo peor podría aún estar por venir. «Mamá, ¿y si hay más sombras que aún no hemos enfrentado?». La frialdad de su voz heló la sangre de Elena, mientras los árboles parecían apretarse a su alrededor, cerrando cualquier camino a la salida. Las sombras aguardaban, su poder no extinguido del todo, y la risa burlona resonó nuevamente. Elena no sabía si podrían sobrevivir a lo que acechaba más allá de la próxima esquina, pero la certeza se asentó en su pecho. Su amor podría no ser suficiente esta vez. Y mientras la bruma tomado la forma de una risa burlona, entendió que en el próximo encuentro la sombra revelaría sus verdaderas intenciones. A medida que se adentraban más en la oscuridad, la pregunta permaneció. ¿Qué secretos guardaban esos árboles malditos y a qué costo tendrían que enfrentarlos para salvarse? Elena sentía que el corazón le latía con tanta fuerza que podía escuchar su propio pulso resonar en sus oídos. Aferrada a la mano de Diego, corría sin rumbo, mientras la risa burlona continuaba resonando, un eco incesante que le erizaba la piel. Las sombras se arremolinaban detrás de ellos, como si intentaran absorber la luz, conduciendo un miedo palpable que hacía vibrar el aire a su alrededor. «¿Dónde vamos, mamá?», preguntó Diego, la desesperación marcando sus rasgos jóvenes. «No lo sé, hijo, solo sigue corriendo», respondió Elena, sin poder ocultar la quiebra en su voz. Las palabras se deslizaban entre los espacios vacíos que dejaban las ramas temblorosas, y cada respiración parecía convertirse en un susurro ahogado por el miedo que les acechaba. El camino se torcía, transformándose en una intrincada senda donde los árboles se alineaban como guardianes de un secreto aterrador. Cada paso era un acto de fe, un último intento de desafiar la negrura que amenazaba con cerrarles el paso. Pero también había un ruido extraño que resonaba en el suelo, un murmullo que entrelazaba palabras de advertencia en un idioma ancestral. De repente, un destello de luz áurea emergió entre los árboles, como un faro en medio de la tormenta. «¡Mira, mamá!», gritó Diego, su voz sonando entre el horror. Elena, con su instinto de protección a flor de piel, forzó sus piernas a avanzar, llevándolos hacia la esperanza teñida de dorado. Sin embargo, el brillo era una ilusión tentadora, ya que en su interior sentía un eje oscuro girar sin tregua. Cuando llegaron al claro iluminado, lo que encontraron fue devastador. En el centro, un altar antiguo se alzaba, cubierto de símbolos que parecían retorcerse bajo su mirada.
Yacía en el suelo una figura encadenada, un ser humano cuyo rostro era familiar, pero distorsionado por el tormento. Era el abuelo de Diego, el hombre que había desaparecido hacía años, una sombra entre sus recuerdos que siempre había querido olvidar. «Abuelo», exclamó Diego, soltando la mano de su madre, y el terror helado recorrió la espina dorsal de Elena. «No, Diego, no te acerques». Pero su advertencia llegó tarde. Las cadenas brillaron con vida propia, extendiéndose hacia el niño. «He estado esperándote», gritó el abuelo, su voz resonando con ecos siniestros. «Bren, hijo, aquí hay poder, aquí hay libertad». La voz parecía arrastrar a Diego como un canto de sirena, y Elena sintió que el horror palpitante de la escena la engullía. «No lo hagas», gritó, pero Diego había comenzado a avanzar, atraído por la ilusión de un amor que creía perdido. Y en ese momento, la sombra que los persiguió tomó la forma de un hombre alto y delgado, con ojos carmesí que destacaban en la penumbra. «Has llegado al lugar donde todas las sombras se encuentran», murmuró el ser. «Aquí puedes decidir si lo que has perdido vale la pena, o si lo que dejas atrás es un sacrificio necesario». «Déjame en paz», aulló Elena, sintiendo cómo el pánico se aferraba a su garganta. Volvió a intentar alcanzar a Diego, pero las sombras crecieron, atrayendo a su hijo cada vez más hacia el altar. «No puedes salvarlo. El pasado siempre reclama lo que le pertenece», sisió la criatura, mostrando una sonrisa maliciosa. Diego se volvió hacia su madre, sus ojos llenos de confusión. «¿Qué debo hacer, mamá? ¿Qué es real?». Su voz se quebró, y Elena sintió que las lágrimas caían por sus mejillas, mezclándose con el sudor que empapaba su frente. De repente, un viento helado hizo que las hojas a su alrededor temblaran, y la risa del bosque sonó con más fuerza. «La decisión ha llegado», cantó la sombra. «¿Te quedas con la verdad o sigues buscando la libertad?». Elena, sin otra opción, se lanzó hacia Diego. «Dame mi mano. No te dejes engañar». La frialdad de su piel era como hielo, y el chico miraba hacia el altar, los ojos llenos de una lucha incomprensible. «¡Diego! ¡Despierta!», gritó. Pero las sombras comenzaron a cerrarse sobre ellos, aplastando el claro, y los murmullos se tornaron gritos aterradores. Mientras la bruma oscura se hacía más densa, Elena se dio cuenta de que la decisión ahora era suya. ¿Sería capaz de salvarlo antes de que el pasado reclamara su alma? La sombra se acercó, mostrando su forma más aterradora. ¿Tendrás el valor de enfrentarlo o te dejarás consumir por lo que fuiste? El tiempo se congeló. El terror se apoderó de Elena mientras comenzaba a darse cuenta de que el verdadero desafío aún estaba por llegar. La pregunta flotaba en el aire. ¿Podrían escapar de la verdad escondida en el corazón del bosque? ¿O serían devorados por lo que habían dejado atrás? Elena sintió la presión del tiempo y el espacio apretándose a su alrededor, una trampa mortal de donde no podía escapar. «Diego, por favor». Su voz era un hilo de desesperación. Se lanzó hacia su hijo, pero el campo de fuerza que emanaba del altar la repelía, como si una ola de energía maligna la estuviese apartando. «¡Mamá!». La voz de Diego era ahora más tenue, como un eco desgastado que se perdía en la bruma. Mientras su figura se acercaba peligrosamente al abuelo encadenado, Elena sintió que su mundo se desmoronaba. Ella misma había buscado respuestas sobre la desaparición de su padre, sobre las historias que siempre había escuchado de sus abuelos. Había creído que el pasado quedaba enterrado, pero ahora se enfrentaba a la realidad de su propia creación. «Te he estado esperando tanto tiempo», dijo el abuelo con una voz que resonaba más como una amenaza que como una bienvenida. Las sombras a su alrededor parecían palpitar, ansiosas por lo que iba a suceder. Elena apretó los dientes, sintiendo como una corriente de terror se retorcía en su pecho.
«No lo hagas, Diego. No creas en sus mentiras», gritó, aunque su voz apenas rasguñaba el aire. El chico miró hacia ella, confundido, como si todas las memorias que compartían se desvanecieran ante esa atracción oscura que emanaba de su abuelo. La sombra del hombre alto se movió más cerca. El brillo carmesí de sus ojos era tentador y amenazante al mismo tiempo. «Esta es una oportunidad, Elena. Deja que Diego decida su camino. Algunos vínculos son más fuertes que la sangre que corre en sus venas. ¿O prefieres que todo se pierda en el olvido?» Un grito desgarrador amordazó a Elena. No solo estaba en juego la vida de su hijo, sino también él mismo, su esencia. Se preguntó qué pasaría si Diego se dejaba seducir por esa voz que prometía amor. El abrevadero del pasado era profundo, y no había respuestas fáciles. «¡Diego, vuelve!», gritó con toda la fuerza que le quedaba. De repente, las sombras comenzaron a arremolinarse a sus costados, como si su grito despertara a una bestia dormida. El aura dorada del altar titiló y parpadeó, y por un momento la figura del abuelo pareció tambalearse. En ese instante, la sombra con ojos carmesí se movió con rapidez sobre Elena, acercándose tanto que podía sentir su aliento helado. ¿Estás dispuesta a perderlo? El pasado puede ser un camino lleno de luz, murmuró en un tono casi persuasivo. Diego se quedó paralizado. La lucha era evidente en su rostro. «Mamá, no sé qué hacer». Su voz temblaba y cada palabra traía más sombras. Elena notó cómo cada segundo se convertía en un eterno martillo que golpeaba su corazón. «Si te quedas con él, lo perderás para siempre», le advirtió la sombra. «Y al hacerlo, perderás también lo que eres. Pero si decides quitártelo de encima, quizás lo liberes. Decide». El miedo se aferró a la garganta de Elena y la ilusión de libertad empezó a disbujarse. ¿Cómo podría ser libre si todo lo que amaba estaba atrapado en ese mismo pozo de horror? «Dame tu mano, Diego, y corre hacia mí», suplicó. Las cadenas en el altar vibraron, como si reconocieran la lucha que se libraba. Diego dio un paso hacia Elena, pero en un instante titubeó y se volvió de nuevo a su abuelo. «¿Qué es lo correcto, abuelo?», preguntó, la inocencia aún brillando detrás de su confusión. «Lo correcto, querido, es lo que te haga sentir entero. Aquí puedes descubrir tus verdaderos deseos», respondió el abuelo. Su voz tejía un hechizo a cada palabra. La sombra se acercó aún más a Elena hasta que pudo sentir el frío que desprendía. «¿Harás lo que sea necesario para salvarlo?», preguntó. Cada sílaba una prueba, un desafío lanzado. «Es mi hijo», exclamó Elena, obedeciendo a una rabia ancestral. Pero antes de que pudiera reaccionar, el abismo se abrió ante ella, y todo pareció caer. «Diego, ven». Al mismo tiempo, un estruendo retumbó en el cielo. El viento arremetió, soplando hojas muertas y tierra, y las sombras comenzaron a alzar sus brazos formando un ejército oscuro. Elena sintió que el tiempo se escurría entre sus dedos. El rostro de Diego se encogió en confusión y terror. Se dio cuenta que lo que estaba en juego no era solo la vida de su hijo, sino también su fe como madre. Y la sombra, allá en la penumbra, sonrió. Mientras la tormenta se desataba y las sombras la rodeaban, la decisión se tornaba más urgente. Justo en ese momento, la voz del abuelo resonó como un trueno. «Tu tiempo se acaba. ¿Qué elegirás, Elena?». Elena se dio cuenta que estaba atrapada en un juego que podría costarle más de lo que podía imaginar. Un juego sobre cuál sería el verdadero costo de la libertad. Todo se tornó oscuro y Elena sintió que el abismo la estaba tragando. La elección ahora era clara:
pero el dolor a sus espaldas era abrumador. Entonces el verdadero horror reveló su rostro. ¿Estaría realmente lista para enfrentar el pasado y arriesgarlo todo? La respuesta estuvo tan cerca, pero tan distante. Elena sintió el vacío tragándola mientras la tormenta rugía. Las sombras formaban un torbellino a su alrededor, girando como un ballet macabro, empujándola fuera de su realidad, y cada relámpago iluminaba brevemente la figura de su abuelo, sus ojos carmesíes centelleando con un deleite oscuro. «Diego, regresa aquí, por favor», imploró ella. Su voz se desgastaba en la tempestad, cada palabra una chispa que caía al abismo. El niño estaba atrapado entre dos mundos, uno lleno de luz y un futuro incierto junto a su madre, y el otro una oscuridad atesorada por su abuelo que prometía respuestas a preguntas que nunca había hecho. Los gritos de sus ancestros reverberaron en la niebla, ecos que amenazaban a arrastrarlo a la profundidad de la tentación. «Ven a mí, Diego, aquí encontrarás poder. Yo te mostraré quién realmente eres. No te dejes engañar por falsas promesas de tu madre», resonaba el abuelo, su voz como un canto persuasivo. Elena extendió su mano, desesperada, sintiendo la energía que mutaba en su contra. No solo era un campo de fuerza, era un guardián del horror que estaba por desatarse. «Diego, eres más fuerte que ellos, no te dejes engañar», gritó, pero cada palabra se deslizaba como agua entre sus dedos. Por un instante las sombras parecieron dudar, las cadenas en el altar vibraron nuevamente, y tanta tensión en el aire se hizo palpable. «Mamá, tengo miedo», confesó Diego. Sus ojos reflejaban el mismo terror que Elena sentía en su interior. La sombra sonrió burlona. «El miedo es solo el primer paso hacia el poder, niño, y juntos podemos cambiar su mundo. No quieres seguir a tu madre en la inconsistencia, ¿verdad? Ella no puede salvarte». La figura del abuelo comenzó a desvanecerse y cambiar, tomando formas grotescas que se fundían con las sombras. Pero Elena sabía que darse por vencida no era una opción. Se precipitó hacia la barrera, sus manos comenzaron a sangrar por el impacto, pero no iba a permitir que la bruma se lo llevara. «Es suficiente, no permitiré que envenenes su corazón», declaró, el fuego de la determinación surgiendo de su pecho. En ese momento la niebla se volvió más densa y para su horror percibe que la brujería del abuelo pretendía usar la falta de fe en su propia sangre contra ella. «Todo es un juego, querida», advirtió la sombra. «De las elecciones que tomen, todo se reescribirá. O renuncias a tu hijo, dejándolo aquí, o se verá arrastrado contigo, dolorosamente». El sonido de un grito desgarrador brotó de los labios de Diego. «¡Mamá!». Y en ese instante, la conexión entre ellos pareció romperse momentáneamente. El abuelo lo había atrapado en su dulce veneno. La rabia encadenada de Elena reventó en una explosión de luz que emanó de su interior. «No te lo llevarás», gritó, mientras rebotaba la imagen de su padre, sus promesas de amor que siempre la habían guiado. Eso le dio fuerza. En un último intento de alcanzar a su hijo, tejió su propia energía en una esfera dorada que se iluminó en el aire. Pero la sombra no se rendía. «Es un sacrificio, una elección que harás tú misma. No te dejes influenciar por el sentimentalismo», rugió la oscuridad, mientras se deshacía de la luz como si fuera un insecto. Elena gritó nuevamente, una mezcla de amor y desafío. La esfera dorada se amplificó, envolviendo a Diego en su brillantez. Sin embargo,
Justo cuando parecía que iba a triunfar, se alzó un nuevo viento. La tormenta giró y un grito de horror retumbó, resonando más allá de la comprensión. El cielo se tornó negro, y desde las profundidades de la oscuridad surgieron figuras que parecían querer devorar todo a su paso, envolviendo el altar en un abrazo de terror indescriptible. Por un instante, Elena sintió que todo se desvanecía. Mientras las sombras se cernían, Diego gritó de horror viendo cómo las criaturas se acercaban. Cada uno de esos ojos reflejaba la desesperación de su madre. Elena sintió que el tiempo se detenía. Ahí, atrapada entre el amor y el horror, se preguntaba si realmente podía salvarlo. «Si no es hoy, podría no haber otro mañana», murmuró el abuelo con voz helada, como un último intento de romper sus corazones. Tal vez la elección no era solo suya. Elena se dio cuenta de que la oscuridad no era solo la ausencia de luz, sino un vacío que se alimentaba de sus temores y decisiones. ¿Podría ella hacer lo imposible? ¿Podría vencer un legado tan oscuro? En ese momento, el pánico se apoderó de ella como nunca antes. Justo antes de perderse en la oscuridad, una revelación la golpeó. Con la voz en la cabeza y la luz en el pecho, supo que estaba por hacer algo impensable. Pero el cauce se cerraba rápidamente, y el horror estaba justo al alcance de su mano. ¿Desafiaría la muerte misma por el bien de su hijo? ¿Podría cualquier amor superar el horror ancestral? Todo estaba a punto de caer, con una decisión que cambiaría todo. Elena sintió cómo la energía de la esfera dorada vibraba intensamente, un hilo de luz que amenazaba con romper la oscuridad que la envolvía. Con un último grito, concentró toda su fuerza y emoción en esa pequeña esfera, y de repente, una chispa de esperanza iluminó su corazón. «¡Diego!», exclamó, intentando atravesar la barrera del horror. Pero la oscuridad reía, burlona, como si se regodeara en su desesperación. Múltiples sombras se alzaron alrededor de ella, retorciéndose en figuras grotescas que susurraban incomprensibles maldiciones. Un torrente de viento helado la atravesó, arrastrando las palabras de su hijo hacia el abismo. «¡Mamá, ayúdame!». El llanto de Diego se volvía más distante, como un eco que se desvanecía, y cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. Con un acto impulsivo de desesperación, Elena se lanzó hacia la oscuridad, su corazón palpitando al compás del terror que irradiaba de la figura de su abuelo. «¡No dejaré que te lleve! ¡Eres mío!», gritó, con la voz resonando a través del caos. En ese momento, la esfera dorada se expandió, iluminando el altar y enviando a las sombras a retroceder, pero la presencia del abuelo se mantuvo firme, retorcida en modos que desafiaban la lógica. «Esto no es más que un juego de luces, Elena. Crees que puedes salvarlo, pero ¿quién salvará tu alma?». Su risa resonó como un eco en la tormenta. Elena sintió la vértebra de la desesperación apretándose en su pecho. «No puedo dejarlo aquí, no a la merced de un legado de horror». Se concentró, sintiendo cómo la luz de la esfera crecía hasta convertirse en un sol deslumbrante. Sin embargo, al mismo tiempo, una sombra se deslizó detrás de ella, un roce helado que la hizo estremecerse. «Tú no entiendes nada», susurró, la voz de su abuelo en un tono más bajo, persuasivo. «El poder siempre ha estado aquí, dentro de ti. ¿Vas a negarlo?». Las sombras danzaban, y de pronto, en un giro repentino, Elena vio figuras que parecían moverse entre el polvo y la niebla, rostros de personas que había amado, desencadenadas de la penumbra, sus abuelos, amigos y otros que ya no recordaba. Un débil murmullo crecía entre ellos. «Elige, Elena. ¿Nos quieres dejar atrás? ¿Te atreverías a cruzar el umbral?». Diego, atrapado entre su madre y la oscuridad, extendió sus brazos. «Mamá, no me dejes». Su voz era un llamado desgarrador. La esfera dorada titiló al borde de la ruina,
fluctuando con su incertidumbre. Sin pensar, Elena se lanzó hacia adelante, buscando ese vínculo irrompible que compartía con su hijo. El viento volaba con fuerza, y las sombras lo absorbían todo, como criaturas en un festín de desesperación. Casi podía sentir las garras heladas aferrándose a su corazón, un recordatorio de lo que estaba en juego. «Eres más que esto», murmuró para sí misma, un mantra invocado de sus experiencias pasadas. «Te prometo que estaré contigo». La luz de la esfera brilló de nuevo, y una conexión se encendió entre ellos. Pero antes de que la luz pudiera alcanzar a Diego, las sombras lo envolvieron, susurros llenos de promesas y engaños resonaban en su mente. «Él es un niño especial, y tú sabes que su futuro está aquí, con nosotros», insistieron las sombras, intensificando su tiranía. Elena sintió que su corazón se partía. «Tienes que elegir, Diego. El poder no es todo. La verdad está en el amor». Mientras pronunciaba esas palabras, sintió cómo el poder de sus antepasados la atravesaba, alimentando la luz en su interior. Y en ese instante, una nueva figura emergió del torbellino, una mujer de su pasado, envuelta en una luz radiante. Era su madre. «Elena, no te rindas, el amor siempre prevalece». En ese instante, la tormenta pulsó con una nueva intensidad, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. La figura de su madre estaba allí, como una esperanza tangible, y la conexión entre Elena y Diego latía con fuerza. «Diego, mira», ella gritó. La esfera dorada parecía cobrar vida, pulsando como un corazón. «Elige el amor». Siempre hay una salida. Pero la oscuridad no se lo permitiría tan fácilmente. Como una serpiente, se deslizó hacia ellos, abrumándolos, amenazando con consumir la última chispa de esperanza. ¿Qué pasaría si el sacrificio que ella debía hacer no fuera solo por su hijo, sino por toda la familia atrapada en esa pesadilla? La vida del niño estaba colgando del hilo del destino, mientras las sombras devoraban todo a su paso, esperando ese momento de debilidad. El cielo se llenaba de gritos y susurros. Justo cuando todo parecía desmoronarse, una sombra se separó de las demás, tomando forma de un hombre que parecía conocer a la perfección sus pesares y miedos. «La luz está en tu interior, siempre, Elena, pero debe ser la que brille. La decisión es tuya». Las sombras comenzaron a apretar, y la luz se volvía cada vez más tenue. ¿Podría enfrentarse a esa verdad, aún con tanto en juego? ¿Sería capaz de completar el sacrificio que la llevaría a la redención? El horror estaba cerca, la tormenta rugía, y el futuro de Diego pendía de un hilo. ¿Cuál sería su elección? Elena sentía el tiempo desvanecerse entre sus dedos. La oscuridad giraba y danzaba a su alrededor, como un torbellino de sombras a punto de devorar todo a su paso. Las risas burlonas, esos ecos de niños perdidos, resonaban en su mente, apretando su pecho con un nudo de terror. «¡Diego!», gritó, la desesperación en su voz sonando como un tambor, resonando en la penumbra. Pero su hijo, atrapado en una lucha interna, se debatía entre la luz y la oscuridad. La figura de su abuelo se alzaba ante él como un faro tenebroso, llamándolo hacia el abismo. «Ven conmigo, Diego. Aquí tienes el poder que deseas. Aquí puedes ser quien realmente eres». «¡No! ¡No lo hagas!». La frase brotó con fuerza de los labios de Elena, pero la sombra estaba cada vez más cerca, echando raíces en la inseguridad de su hijo. Con cada palabra del abuelo, las cadenas relucían, vibrando como si esperaran el momento perfecto para atrapar a Diego. Pero entonces una luz cegadora emergió del corazón de Elena. Recordó todo lo que había luchado,
cada miedo enfrentado para proteger a su hijo. «Eres más fuerte que esto, Diego. El amor que compartimos siempre vencerá», exclamó, aferrándose a esos recuerdos. Esa esfera dorada, que había comenzado como un destello de esperanza, ahora pulsaba con su amor, brillando en la oscuridad como un faro. «¿Tienes el valor de enfrentarlo?», la sombra susurró, su voz un viento helado que hacía estremecerse a Elena. El tiempo parecía detenerse, mientras el rostro de Diego mostraba dudas y miedos mezclados. En su mirada, la luz del amor competía con la llamada seductora del poder. Elena extendió su mano, buscando alcanzar el alma de su hijo. «Diego, por favor». De repente, la bruma que rodeaba el altar comenzó a cambiar. La figura de su abuelo se retorcía, enfrentándose a la luz que Elena trasladaba. «No puedes deshacer lo que ya hemos hecho. No puedes salvar a quien ha escogido el camino incorrecto», la sombra le advirtió, mientras la tormenta crecía, sus ojos carmesí brillantes llenos de furia. «Cierra el paso, Elena», gritó Diego, su voz un eco entre la lucha que se desataba. «¿Qué debo hacer? ¿A dónde voy?» «Elige el amor, Diego. Tú eres más fuerte que tus temores», respondió, la determinación resonando en sus palabras. La esfera dorada comenzó a expandirse, formando un escudo alrededor de ellos, iluminando el oscuro bosque. «Yo siempre estaré contigo». Las sombras gritaron, el eco de un lamento perdido entre brumas espesas. Elena sintió cómo el poder de su amor resonaba en el aire, una vibración que parecía atar sus corazones en una danza de luz. Y entonces, mientras la oscuridad arremetía, un grito profundo emanó del pecho de Diego, un grito que había sido ahogado por el dolor. «¡No!». El poder de ese clamor reverberó, provocando que las sombras titubearan. Las cadenas que mantenían prisionero a su abuelo comenzaron a romperse, y un viento helado arremetió sobre el bosque, como si un antiguo hechizo se desvaneciera en una tempestad. El abuelo gritó, su forma distorsionándose mientras se desvanecía en el aire, arrastrando consigo la profunda oscuridad que había intentado poseer a su nieto. «No, tu alma me pertenece», resonó su voz, haciéndose eco de la desesperación, mientras se desvanecía en la penumbra. Diego, liberado de la trampa, corrió hacia su madre, envolviéndose en su abrazo. La esfera dorada creció y se desmoronó en miles de destellos. «Mamá, estamos libres», susurró, el temor aún brillando en sus ojos. Y mientras la luz deshilachaba las últimas sombras, Elena supo que esa batalla había terminado, pero la lucha por proteger a su hijo apenas comenzaba. «Siempre estaré aquí para ti», prometió, sintiendo el latido vibrante de su conexión. Al salir del bosque, la claridad del día rompió las tinieblas que una vez las habían atrapado. No eran solo sobrevivientes de una noche de horror, sino guerreros de su propia historia. Sin embargo, al mirar hacia atrás, Elena sintió que aún había secretos en el bosque, que la oscuridad podría regresar en cualquier momento. Con el corazón pesado, ella y Diego se adentraron en el camino del pueblo, donde la vida continuaba. Era un nuevo comienzo, pero la advertencia de que la sombra siempre acecharía, nunca se desvanecería. Elena apretó la mano de su hijo, y aunque sabían que el temor siempre podría regresar, su amor resplandecía con una luz inquebrantable, lista para enfrentar cualquier desafío que el futuro les pudiera presentar. Asegúrate de suscribirte ahora mismo para seguir acompañándonos en esta travesía. Dale al botón de like ahora mismo, porque tu apoyo es vital para seguir creando historias que te mantendrán al borde de tu asiento. No olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y si conoces a alguien que necesita ver esta conclusión,
Compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos. Este es el momento de mostrar tu apoyo.